Buenos días, bienvenidos al 14º taller interactivo, Educación del Carácter para la Paz y el Desarrollo Global. Les saluda Diana Ortiz. Espero que todas se encuentren muy bien. El día de hoy, miércoles 2 de agosto, tendremos 3 instructores que son Jesús Rodríguez, María Gladys Ortiz, y yo le estaría dando la ponencia cómo ser un instructor de la Fundación. Bueno, vamos a iniciar con Jesús Rodríguez. Jesús, me gustaría que te presentes y el tema que vas a darnos el día de hoy. ¿Cómo no? Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a la Fundación, en especial a Diana por esta oportunidad tan importante para compartir este tema que tiene muchísimo, pero muchísimos conceptos y muchísimas visiones que debemos atender. 15 minutos que son los que tengo acá no va a ser suficiente. Lo que quisiera dejar es una reflexión sobre el tema. Un tema apasionante por demás porque reúne de verdad muchos elementos que nos permiten fortalecer más nuestra sociedad y la paz y el amor necesario para dejar un legado importante en este mundo. Me mantengo atento, Diana. Hola. Hola. Hola, sí, Jesús. Muy bien, Sí. Jesús. Nos gustaría entonces que empiece tu ponencia. El tema que elegiste es sobre la civilidad. Sí, Sería obtener la civilidad a través de nuestra mentalidad. Entonces, podés iniciar tu ponencia. bien. Este es un tema, como les decía, sumamente importante. ¿Pueden percibir bien la imagen? ¿Está bien? ¿Está clara? ¿Está completa? ¿Sí? Hola, Diana. Sí, se ve muy bien, Jesús. No hay Ok. problema. Bueno, hay dos elementos principales acá. Es la civilidad, por un lado, y por el otro lado, la mentalidad de los seres humanos. Eh, Pongo entonces sobre la mesa el tema de civilidad, la manera como nosotros atendemos la civilidad, si estamos convencidos, si la consideramos un derecho, si la consideramos un deber, y cómo estamos comprometidos con el impacto que pueden tener nuestras acciones, que puede tener nuestra conducta en el desarrollo de la civilidad, el respeto, la conducta de los demás y la manera como esa misma conducta de los demás influye sobre nuestra realidad. Hoy yo me haría una pregunta, porque observando noticias y observando el devenir diario del mundo, observamos que pareciera que no, la civilidad no la estamos desarrollando al 100%. Recordando un poco bibliografía, pudiéramos decir que nos encontramos ante una dicotomía entre lo que es barbaridad o barbarie y civilidad, como lo expresa la bibliografía en algún momento del siglo pasado. Igualmente, no, me pregunto, por otro lado, de qué manera nosotros los seres humanos utilizamos al máximo nuestra mente, el potencial, el poder que tiene nuestra mente para influir en la sociedad y poder desarrollarnos como de verdad es necesario en este momento. Estudios indican que nuestra mente no la utilizamos al 100% en muchos casos, casos muy especiales y de genios han sido utilizados en un porcentaje mínimo, digamos que un 15, un 20%. Queda muchísimo trabajo por realizar con nuestra mente, explorar y ver el potencial que esa mente nos puede permitir para influir en la vida y en la sociedad, en este caso en la civilidad y la manera como interactuamos con el resto de los seres humanos. La manera como las emociones influyen también en nuestra conducta y la manera como estas emociones
o la manera como gestionemos esas emociones nos puede permitir ser finalmente prósperos en cuanto a lo que podemos ofrecer a nuestros semejantes. Por allí va entonces la relación entre un concepto y otro. De más está decir que el compromiso que existe como seres humanos de cuidar nuestra salud mental, porque de una u otra manera también tiene un impacto importante en lo que es la realidad social en este momento. Debemos entonces partir por definir qué es civilidad. ¿Qué entendemos por civilidad? Cuando abordamos este tema podemos decir que la civilidad entonces es la manera como respetamos o cómo interactuamos con el resto de los seres humanos, cómo la conducta nuestra puede ser tolerante con esa interacción en el devenir social. Un concepto que podemos utilizar es decir que se puede entender como civilidad la capacidad de saber vivir en sociedad, respetando y teniendo consideración al resto de los individuos. Eso implica entonces tener tolerancia y tener la suficiente valentía como para poder entender que existe diversidad en cuanto a la manera como abordamos la vida. ¿Qué se necesita para la civilidad? Yo diría que en primer lugar se necesita ser respetuoso con nuestros semejantes, ser respetuoso también con lo que somos nosotros de manera individual y el compromiso que tenemos para convivir de manera armónica en sociedad. Eso, en primer lugar, creo que sería el paso inicial para ser cívicamente responsables y poder respetar al resto de nuestros semejantes. ¿Cuándo ejercemos la civilidad? ¿Cómo nosotros podemos luchar contra la violencia? Como lo vemos en esa imagen que está allí. ¿Cómo somos? Eso es una imagen violenta en la cual pareciera que no nos ponemos de acuerdo, que queremos imponer una conducta sobre la otra y no buscar niveles de negociación. ¿Cuándo ejercemos la civilidad? De allí, en esa imagen, podemos ejercer la civilidad, bajando un poco el nivel, el grado de violencia que observamos en esas caras, en esos gestos, y lograr entonces encontrar una manera más civilizada de llegar a acuerdos, de resolver los conflictos que diariamente podemos encontrarnos en la vida. Importante entonces ya después de definir civilidad es definir qué es la mentalidad. ¿Qué podemos decir de la mentalidad? Yo diría que la mentalidad son aquella gran cantidad de experiencias, de cúmulo de información que tenemos que nos permite tener una visión sobre la vida, la manera como enfrentamos la realidad. Por eso podemos escuchar hablar de mentalidad positiva, de mentalidad negativa, de mentalidad de crecimiento, de mentalidad tradicional, de mentalidad capitalista, de mentalidad socialista. Hay distintos enfoques que se han dado sobre la mentalidad para ubicar al individuo de acuerdo a la manera cómo interactúa de acuerdo a la realidad que se le presenta y a la exigencia que el mundo le presenta en su momento. Esa es la mentalidad. ¿Cómo nos enfrentamos entonces con la manera de enfocar la vida, con nuestra visión de la vida ante los diferentes desafíos, retos, obstáculos que la vida nos presenta? Insisto en el tema de la salud mental, porque es fundamental entender quiénes somos y cuál es el poder que tiene nuestra mentalidad y la influencia que tiene nuestra mentalidad en el devenir de la sociedad y el impacto que tiene en la relación con el resto de los seres humanos. Por eso es importante, es un compromiso, así como tenemos el deber de atender nuestra salud bucal, nuestra salud física en general,
también es un compromiso hacer una introspección y entender exactamente de qué manera, cuál es nuestra salud mental en algún momento, porque se ve afectada de todas maneras como cualquier ser humano, y cuál es la salud mental de nuestros semejantes y cómo colaborar para atender un flagelo muy importante en este momento que afecta a un porcentaje bien grande de nuestra población. ¿Qué influye entonces en nuestra mentalidad? ¿Cómo llegamos a desarrollar una mentalidad? Bueno, en primer lugar influye nuestra genética. Luego influye la manera como nos educamos. ¿Quiénes fueron nuestros líderes? ¿Quiénes son nuestros referentes? ¿Cómo seguimos creciendo? Tenemos mentalidad de crecimiento, pensamos que ya hemos alcanzado una visión general del mundo, o diariamente estamos motivados para seguir aprendiendo. ¿Cómo es esa mentalidad? ¿Cómo entendemos la mentalidad del semejante? Esos factores tienen que estar en consideración dentro de lo que es nuestra visión de la mentalidad, porque definitivamente tienen un impacto. No somos seres sociales que somos afectados, tenemos sentimientos, y eso influye en lo que es nuestra mentalidad. Hoy, mañana y siempre. Nuestra mentalidad no es rígida y puede cambiar si nosotros así nos proponemos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa mentalidad civilizada? Definitivamente es entendiendo la importancia que tiene para la interacción y que podemos nosotros entonces desarrollar esa mentalidad a través de la introspección, a través de nuestra conducta, a través de entender y la autorreflexión que nos permita crecer cada día más. ¿De qué manera nosotros podemos desarrollar, de qué manera podemos ejecutar la mentalidad y la civilidad? Bueno, la comunicación asertiva es un elemento fundamental, o una conducta, un modelo a seguir. ¿Y qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es respetar a este semejante, respetar en nuestra casa, respetar en nuestro lugar de trabajo, respetar en nuestro lugar de estudio, pero es también de manera muy honesta, de manera muy transparente y de manera comprometida, también expresar de manera genuina y honesta lo que pensamos de la vida, sin menoscabar cuál puede ser nuestra idea. Nuestra idea puede estar equivocada y ese tercero nos puede ayudar a cambiar la idea. Ser asertivo nos permite crecer entonces, no sobre nuestros propios principios y nuestros propios valores, sino también sobre la experiencia y sobre el aprendizaje que podamos obtener de las personas con las cuales interactuamos diariamente. No hay edad, así como lo vimos allí en esa imagen anterior, no hay edad para asumir la comunicación asertiva. Otra manera es enfrentar los conflictos, resolver esos conflictos con los cuales el ser humano diariamente se enfrenta. El conflicto es natural, el conflicto forma parte de la naturaleza del ser humano. Hay conflictos de pareja porque no todos somos iguales. El conflicto puede ser una crisis que atendido de manera consciente nos puede hacer crecer muchísimo. Por eso no debemos tener miedo al conflicto. Y ese mismo conflicto puede ser atendido y utilizado para que podamos continuar creciendo. Ser empático y tolerante forma parte fundamental de lo que es la utilización de nuestra mentalidad para lograr la civilidad. Ser empático significa entender las emociones y entender el comportamiento de las personas con las cuales interactuamos. Y ser tolerante es entender que no todos podemos pensar de la misma manera, podemos llegar a acuerdos y probablemente en el largo plazo podemos tener una visión compartida, pero debemos entender que la diversidad es lo que hace la riqueza de esta vida que nos ha tocado vivir, de la cual debemos disfrutar muchísimo. Me voy a permitir hablarles sobre un cuento, un cuento muy interesante, que generalmente
se considera para varios aspectos de la interacción humana. En este caso lo voy a utilizar para entender de qué manera la civilidad nos permite ser más felices en la vida. Este es el cuento de un viajero que se acerca a una ciudad y se encuentra a un señor en la entrada de esta gran ciudad. Es un cuento muy viejo, es un cuento de principios de la civilización. Y se dice que esta persona le pregunta a este señor que se encontraba ahí en la entrada, que por supuesto no tenía esta indumentaria que le colocamos acá y esta mascota, pero era alguien con esas características, alguien que da la impresión de que sabe mucho de la vida. El joven se le acerca y le dice, señor, indíqueme cómo son las personas que viven en esta ciudad, porque yo me estoy mudando de la ciudad donde vivía anteriormente y quiero buscar un sitio donde me pueda sentir bien. Y el señor le dice, bueno, antes de eso, dígame cómo era la ciudad donde usted vivía. Y el joven le dice, bueno, esa ciudad era de personas envidiosas, era de personas en las cuales no se podía confiar, chismosos, eran malos, definitivamente estoy buscando un sitio mejor para vivir. Y el Señor le dice, bueno, aquí usted se va a encontrar con personas con esas mismas características, que no creo que sea un buen lugar. El joven escucha eso, se frustra y se va. La tarde de ese mismo día aparece una persona y le hace la misma pregunta al anciano y al anciano le pregunta, dígame cómo era la ciudad de donde usted viene. Y el joven le dice, bueno, la ciudad donde yo vengo, personas de todo tipo, había personas en las cuales se podía confiar, personas muy optimistas, personas muy trabajadoras, pero también había personas malas, había personas que, que tenían malos sentimientos. Bueno, sin embargo, con esas personas también se podía interactuar y se le podía dar vuelta a la interacción y se podía convivir con ellos. El anciano lo ve y le dice, bueno, pase adelante, porque aquí conseguirá personas con las mismas características de esa ciudad de donde usted viene. Esto nos indica que definitivamente la interacción humana y la manera como observamos a nuestros semejantes es una mezcla de objetividad y de subjetividad, porque la mente es así. La mente tiene un enorme potencial de acciones subjetivas que no podemos explicar. El 95% de nuestras acciones provienen de la subjetividad, a veces no nos explicamos, pero nuestro compromiso y nuestra visión de esto es lograr que la objetividad y la racionalidad se impongan sobre ellos. ¿Cuál es el compromiso entonces al cual les invito y en el cual me quisiera también comprometer? Quisiera seguir explorando sobre este tema. Es fomentar la civilidad. Y fomentar la civilidad pasa por atender a nuestros jóvenes, entender cuál es la realidad de la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, entender lo que significa la exclusión en este momento en la vida, entender la manera como algunas conductas violentas imperan en nuestra sociedad y luchar para que eso sea erradicado completamente y podamos definitivamente convivir en paz. Termino esta reflexión con un pensamiento, una frase del gran escritor Graham Greene. Él decía, ser humano también es un deber. Y yo digo, sí, generalmente pensamos que ser humanos o interactuar en nuestra sociedad es un derecho. No, también es un compromiso con el resto de los seres humanos. No tiene sentido ser humano y no pensar en un tercero, pensar en la persona con la cual convivimos. El ser humano por naturaleza es social, como decíamos anteriormente. Entonces, vivamos, seamos civilizados, aprendamos cada día más y explotemos nuestra mentalidad. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, exploremos nuestra mentalidad para saber de lo que podemos ser capaces, no solamente para ser felices, sino para crecer muchísimo y dejar un legado en esta sociedad. Muchísimas gracias y me mantengo entonces atenta a lo que pueden ser sus observaciones, no sé si al final o como Diana lo decía, si va a ser ahora. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Jesús. Si tienen alguna consulta, al finalizar el webinar vamos a estar respondiendo esas preguntas.
Aparte de eso, si quieren ser instructores, pueden inscribirse al chat. Tenemos el link para poder inscribirse. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a irnos con nuestra siguiente ponente. Ella es María Gladys Ortiz. Ella nos va a hablar sobre el éxito. Bueno, María Gladys Ortiz, si podés presentarte, por favor. El audio no se escucha. Okay. Sí, ahora ya. Buen día para todos. Gracias, Diana, por esta oportunidad. Muchas gracias a la Fundación Paz Global también, de la cual formo parte, ¿verdad? Y para mí es un placer dar esta charla para ir hablando un poco de 6 habilidades para el éxito. Acuérdense que todas las personas somos exitosas dependiendo del punto de vista que querramos ver. Hay un tema que dice, el tiempo lo cura todo. Sin embargo, el tiempo a mí me da la posibilidad de curar, de sanar mis heridas de acuerdo a lo que yo voy haciendo en el transcurso de mi vida y también qué cosechas voy a recibir al terminar mi vida. Entonces, yo creo que todas las personas somos exitosas, sino que hay que saber canalizar ese tema. Vamos al siguiente, por favor, a la siguiente presentación. Bueno, hoy vamos a ir hablando un poco del carácter. Vemos que el carácter cuenta, por lo tanto, tenemos diferentes tipos de visiones dentro de esta vida. Hay gente que es pesimista, optimista, hay gente que es paranoica y hay gente que tiene una visión o se prepara para a lo largo de la vida. Por lo tanto, es importante ir puliendo esas habilidades del carácter para ir sabiendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta a lo largo del tiempo. Y vemos bien que este carácter es un programa de formación en valores más grande del mundo y presenta nuevas herramientas para que se puedan difundir en las diferentes escuelas u organizaciones y que estén esto dentro del ADN de las diferentes personas e instituciones. Por lo tanto, encontramos que existen en este siglo XXI 6 habilidades que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el aprendizaje. Acuérdense que el aprendizaje nunca termina. Todos los días somos personas aptos para aprender nuevas cosas. La perseverancia también, que es algo de saber insistir o tener una conciencia a largo plazo. La resiliencia, saber de que nos van a ocurrir muchas cosas, pero que tenemos que saber canalizar esas situaciones. La positividad, cualquier persona que sea positiva tiene más chance de sobrevivir a una persona negativa o tiene más chance de salir adelante que una persona negativa, porque la vida nos da muchos golpes a lo largo de la vida, pero uno tiene que saber reponerse de eso. También la autodisciplina. La autodisciplina a mí me enseña saber lo que está bien y lo que está mal. Saber en qué momento yo actúo bien o actúo mal, o saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Por lo tanto, uno debe conocer también la autodisciplina. Y la diligencia, que es el punto principal, que es tener un norte a seguir. Es saber a quién yo le quiero seguir o tener un líder positivo a quien seguirle. Por lo tanto, voy a ir hablando un poco de cada uno de estos para poder entender mejor. Vamos a la siguiente, por favor. El aprendizaje. Como nosotros dijimos, el aprendizaje nunca termina. Todos los días estamos aptos para conocer, existen nuevas situaciones, de repente conseguimos ya un título universitario y después nos damos cuenta que no sabíamos de otras cosas
y continúa nuestra experiencia acerca del aprendizaje. A eso hay que agregarle que las nuevas tecnologías también nos incita o nos propone tener que saber nuevas cosas, todo lo que es del área de informática, nuevas situaciones. También hoy en día tenemos el tema de la globalización. Estamos en un mundo globalizado donde no solamente interesa mi cultura, sino que hay un montón de culturas detrás, hay un montón de aprendizajes que uno debe conocer y ponerlo en práctica. Por lo tanto, dice bien acá que el aprendizaje inculca habilidades críticas y la creencia en la importancia de la educación. El aprendizaje permanece como un medio para mejorar las oportunidades laborales y profesionales y también para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, como dijimos, el aprendizaje nunca termina y dice también que con estas competencias los estudiantes adoptan una mentalidad de crecimiento y confianza y que con esfuerzo pueden desarrollar tanto conocimientos como habilidades. Y hoy en día tenemos que tener en cuenta que las habilidades cuentan. Hoy en día no me hace nada un título de máster si yo no puedo manejar la informática, por ejemplo, o no puedo manejar ciertas situaciones como las habilidades blandas a las cuales hablamos mucho hoy en día. Por lo tanto, todas las personas tenemos que tener esa capacidad de aprendizaje. Vamos al siguiente, por favor. La perseverancia. Vimos bien también que perseverar es permanecer constante a un propósito, idea o tarea. Cuando uno persevera en un tema, tiende a ser exitoso, porque si nos enfocamos en muchas cosas y no llevamos a cabo aquello que queremos, perdemos el horizonte. Por lo tanto, hay que enfocarse en aquello que nos gustaría hacer o hacer. Por lo tanto, dice que también debemos ayudar a los estudiantes a desarrollar la perseverancia para que persigan sus metas con vigor y tenacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a nuestros jóvenes tenemos que ponerle como norte un líder positivo a quienes ellos quieran seguir. Porque líderes negativos tenemos muchos. Sin embargo, vemos que los líderes positivos, a pesar de tener muchos tropiezos dentro de la vida, han conseguido aquello que quisieron dentro de esta vida. También dice que nosotros tenemos que ofrecerles ciertas situaciones o contratiempos, frustraciones, errores que ellos han cometido y hacer lo que eso parezca posible o que sea posible lo que ellos quieren conseguir en esta vida. También dice que la educación en carácter enseña a los estudiantes a resistir las tentaciones que tenemos a diario y las presiones para no darse por vencidos o renunciar, y eligiendo siempre el tema o la persistencia para lograr el objetivo. Vemos entonces que las personas que perseveran son aquellos que tienen más éxito que aquellos que abandonan aquel ideal. Vamos al siguiente, por favor. Otro tema muy importante es la resiliencia. La resiliencia es una capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y fortalecido en ella. Una persona resiliente, dice, comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. La resiliencia, entonces, es un tema que está muy inserto dentro de nuestras vidas. Todos tenemos golpes, a todos la vida nos ha dado ciertos golpes, pero está en nosotros el saber sobrellevar aquellos dolores y aquellas frustraciones que de repente nosotros colocamos barreras. Por lo tanto, la persona resiliente es la persona que toma ese dolor y como una experiencia para salir adelante.
Y acá dice bien que la resiliencia promueve y enseña a los estudiantes a desarrollar y aprovechar la fuerza interior, el coraje, lo que le permite recuperarse de traumas, tragedias, decepciones, fracasos y desgracias que nos sucede a diario. Todas las personas hemos pasado por estos diferentes temas de traumas, tragedias, decepciones, fracasos, desgracias, pero es el tema de la resiliencia la que me va a mantener como el arquitecto de mi propia alegría y de mi propio destino que yo construí. Vamos a la siguiente, por favor. La positividad. Este es otro tema muy importante. Las personas positivas tienen más chance de salir adelante de aquellas personas pesimistas o aquellas personas que tienen miedo a ciertas cosas o personas que se han puesto un techo por ciertas situaciones que han pasado en la vida. Una actitud de positividad es la que me muestra que yo puedo hacer mucho por los demás. No soy solamente yo en este mundo, sino que hay muchas personas que necesitan también de mí. Por lo tanto, tengo que darle esa esperanza a todas las personas o a las personas que están alrededor mío. Por lo tanto, dice bien que la positividad busca desarrollar en los estudiantes una perspectiva positiva y abordar las oportunidades y desafíos de la vida con optimismo y entusiasmo. No debo cerrarme a situaciones, debo estar siempre abierta a nuevas posibilidades o desparramar o derramar o distribuir lo poco o lo mucho de alegría que yo tengo dentro de mi vida, dentro de mi corazón, dentro de mi familia, para que otros se puedan sentir también un poco amados dentro de esta vida. También dice que las actitudes positivas producen resultados positivos y eso está visto. También vemos que las personas positivas tienen más probabilidades de lograr sus metas y sentirse exitosas, tener buenas relaciones, tener mejor salud, vivir más que aquellas personas que tienen perspectivas negativas. Y eso ustedes pueden colaborar o pueden ver alrededor del entorno de ustedes que personas positivas tienen mayor capacidad de desarrollo que aquellas personas negativas o que se han cerrado a ciertas situaciones. Vamos a la siguiente, por favor. La autodisciplina. Vemos también que este es un tema fundamental para nuestra vida. La persona disciplinada logra mayores cosas dentro de la vida o logra tener objetivos claros dentro de esta vida. ¿Por qué? Y porque la autodisciplina está en cada uno, en saber disciplinarse en diferentes situaciones, en saber tomar el tiempo como una cosa que se acaba o como un recurso que uno tiene que saber utilizar. Por lo tanto, la autodisciplina dice que promueve a los estudiantes para que manejen sus emociones y resistan los impulsos negativos y las tentaciones que uno tiene a diario y reúnan las fuerzas de voluntad para hacer lo que deben hacer, aquello que es bueno hacer incluso cuando sea inconveniente o difícil o desagradable, pero saber qué posición tomar, qué situación tienen que llevar adelante o qué situación tienen que enfrentar en ese momento. Entonces, la autodisciplina, cada uno sabe cómo mantener su línea del tiempo haciendo cosas buenas o cosas malas o tomando situaciones, ¿cómo se puede decir? Tomando situaciones que le lleve a un buen puerto. Vamos al siguiente. Por último, tenemos la diligencia. La diligencia es saber tener un norte, un trabajar para cuando la situación está mala o fea
o cuando no tengo chance para ciertas situaciones, tener un norte a seguir. O el trabajo en equipo, saber en quiénes me puedo recostar, saber con quiénes puedo contar en esta vida, porque no todos son buenas personas. Muchos son personas que aparentan ser buenas, pero de repente no es así. Por lo tanto, en todo momento hay que tener una diligencia. Hay que saber estar con personas que me puedan llevar a un buen norte. Por lo tanto, dice bien que la diligencia enseña a los estudiantes a apreciar la importancia del trabajo arduo, la persistencia y la diligencia para que aborden las tareas y responsabilidades con un compromiso serio, determinar lo que comienzan y siempre dar de sí lo mejor. Por lo tanto, es muy importante el tema de la diligencia, saber trabajar en equipo y saber a quién seguirle de manera a llegar a un buen norte. Vamos al siguiente, por favor. Y ahora entramos en estándares, modelo o que el carácter cuenta. El carácter cuenta dentro de las personas. Fíjense que en psicología hablamos de que cada uno tiene un carácter diferente o un punto de vista diferente. Por lo tanto, todos debemos desarrollar o tratar de dejar de lado aquello negativo y enfocarnos más en lo positivo o desarrollar más aquello positivo que tenemos. Por lo tanto, dice bien que dentro de los estándares encontramos que tenemos el desarrollo académico, social y emocional. Hay gente después de la pandemia que no sabe cómo manejar su carácter o su situación o su comportamiento, llámese social y emocional. Por eso hoy en día estamos viendo que existen muchas personas con problemas de carácter social y emocional. Hoy en día yo veo que los alumnos no pueden de repente, no saben resolver ciertos problemas y quiere que el profesor o una persona adulta le resuelva todo. Por lo tanto, hay que saber desarrollar el tema social y emocional. Hoy en día veo que los psicólogos están teniendo muchos problemas para desarrollar el área social y emocional que nos ha dejado esta pandemia. No así aquellos que ya estamos dentro de este cúmulo de situaciones y que hemos pasado muchas cosas y tenemos que salir adelante. Entonces, vemos también que debemos tener dominio de lo que es el área de lo que es la educación moderna, los objetivos de la educación, los movimientos de la reforma que hoy en día se están dando en diferentes formas. Acuérdense que hoy en día tenemos que adaptarnos también a la educación inclusiva, a los temas de género y un montón de cosas que la educación tiene que tomar en cuenta o tiene que hacer ciertas reformas. Vemos también que debemos complementar todo este tema con pensamiento crítico y creativo. Acuérdense que el mundo está globalizado, las situaciones cambian de hoy a mañana. Aquello que era una moda o era una situación o era un comportamiento, hoy en día ya no lo es y debo adaptarme a esas cosas. También habilidades para la toma de decisiones, habilidades sociales, emocionales, los rasgos de carácter ético, los comportamientos prácticos y competencias que demandan la vida moderna y el lugar de trabajo. Bueno, vamos al último y ya vamos terminando. Por lo tanto, vemos que el carácter cuenta, hay que modelar y hay que tener ciertas situaciones. Hoy en día vemos entonces que lo que yo debo enseñarle a la gente joven es una educación para que tenga éxito en las universidades, en las carreras que elijan y que se conviertan en ciudadanos
responsables y productivos, por sobre todo porque todos debemos ser productivos dentro de nuestra casa, dentro de la sociedad, dentro de la familia. Todos queremos sentirnos útiles. Y también esto nos lleva a estándares informales donde los estudiantes deben desarrollar valores, habilidades, rasgos de carácter en 4 dominios, como ser el crecimiento intelectual y el desempeño académico, la inteligencia social, emocional, habilidades positivas para la vida, el rasgo de carácter ético y moral. En cuanto al dominio del carácter, saber lo que está bien y está mal. También la calidad del carácter en el ambiente de trabajo, en el ambiente familiar y el aprendizaje. También el dominio del clima escolar. Vamos a la última parte. Vemos entonces que también esto, acá yo repito nada más los 4 que ya hemos visto, que es el crecimiento intelectual y el desempeño académico, la inteligencia social y las habilidades, los rasgos del carácter y la moral, y la calidad y carácter en el medio ambiente y aprendizaje. Vemos también que cada uno de estos se basan en gran medida acerca de investigaciones que debemos actualizar o debemos estar más familiarizados con esto, como ser el desarrollo social y emocional. La pandemia nos ha dejado un tema de ser muy individual, sin embargo, la sociedad se maneja de manera social. También el carácter se desempeña en el área social. También la creación de un tema escolar o un clima escolar positivo, la teoría de cambios de comportamiento. También, acuérdense, el cambio de comportamiento es ver las cosas desde diferentes ámbitos, no solamente con un solo objetivo. El crecimiento también versus la mentalidad fija y las estrategias de instrucción basadas en la investigación para enseñar habilidades de aprendizaje de alto nivel. Hoy en día el aprendizaje, como dijimos, está muy diversificado, por lo tanto, todo vale en esta vida. Bueno, y con esto termino. Si puede poner la última parte, con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Diana. Gracias, Fundación Paz Global. Muchísimas gracias, María Gladys Ortiz. Si tienen consulta, escribir en el chat y una vez que terminemos la presentación, la ponencia de todos los instructores, ahí vamos a estar respondiendo las preguntas. No se olviden de inscribirse en el chat para ser instructor de la fundación. Bueno, ahora sí, ahora voy a dar una presentación de cómo ser instructor de la fundación. Bueno, les voy a presentar acá la presentación. Bueno, acá tenemos el programa entonces de formación de nuevos instructores de educación del carácter para la paz y el desarrollo global. Siguiente imagen. El programa para ser instructor, ¿en qué consiste este programa? Se crean equipos de impulsadores y capacitadores en la formación personal y profesional. En todos los países de las Américas existe este programa en el cual se comparte valores a los ciudadanos, derechos individuales, habilidades sociales que se desarrollan a través de talleres interactivos por la plataforma Zoom y también de manera presencial. Siguiente lámina. El futuro instructor o instructora. El futuro instructor deberá elegir entre los 48 módulos el tema que deberá preparar en una ponencia de 15 minutos, ya sea con una presentación en PowerPoint y explicando eso. ¿Qué significa eso? Porque constantemente me están preguntando cómo hago para ser instructor, qué tengo que hacer, cómo es ser instructor. Entonces nosotros tenemos todos esos módulos. Entonces se elige uno de esos temas y se prepara la presentación en PowerPoint.
Generalmente aquí en Paraguay de repente nos cuesta mucho porque no tenemos esa preparación. Si uno es docente es mucho más fácil porque cuando uno está en aula constantemente uno está hablando, está explicando, ya nos es más fácil preparar una presentación. Bueno, acordamos que los que tienen experiencia les es más fácil, los que no tienen que ir preparando eso en PowerPoint. El futuro instructor dice que tendrá una experiencia inmediata una vez que uno prepara su presentación en PowerPoint, inmediatamente uno está aprendiendo. ¿Por qué? Porque uno lee su presentación y ya está interiorizando eso. Y desarrollará capacidades como la oratoria, la autonomía y ser autodidacta. Les puse acá una observación. La fundación se encarga de organizar los webinars, nosotros preparamos los webinars. Convocamos, hacemos esa convocatoria de audiencia, distribuimos certificados y manejamos la parte técnica del programa. Y acá le puse una observación que la educación formal te dará una manera de ganarte la vida. La autoeducación te hará ganar una fortuna. Eso ya había escrito Jim John en 1930 y falleció en el 2009. Era un empresario americano, autor y orador motivacional. Siguiente, acá tenemos la dirección de la fundación. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Para los participantes, si tienen algunas preguntas para hacernos. Acá recibí una pregunta que dice: ¿cómo lograr una educación global? A ver, ¿quién podría responder de los ponentes esta pregunta? ¿Cómo se logra la educación global, a nivel global? Bueno, voy a tratar de ser corta y breve. Hoy en día, con el tema de la globalización, creo que la educación global está inserta en todas las cosas. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día estamos ya en varias situaciones. Por ejemplo, con el celular estamos en tiempo, ¿cómo se puede decir? En tiempo real con las personas. En el tema periodístico también estamos en tiempo real. Por lo tanto, hoy en día todos estamos en la educación global. Hoy en día también podemos estudiar a distancia digo, en otras universidades, sin necesidad de movilizarnos o de movernos desde nuestro lugar, para que no se produzca ese desarraigo que muchas veces trae ciertos inconvenientes. Por lo tanto, creo que hoy en día estamos en esa educación global. Solamente que hay que respetar las diferentes culturas. Muy bien. A ver, Jesús, si podrías también responder esta pregunta. Sí, cómo no. Hola. Sí, te escuchamos, Jesús. No puedo, no tengo imagen, no sé por qué. Bueno, respondo. Sí, la educación la veo de manera integral, ¿sí? Y la globalidad y la manera como veo la educación implica también la educación desde el hogar, la educación diaria, la educación más allá de lo formal, como lo compartíamos hace un momento, y tiene que ver con esa necesidad de formarnos diariamente que trasciende lo formal. Y hoy tenemos muchísimo, así como decía la profesora hace un momento, tenemos muchas herramientas a nuestro favor, lo que permite entonces que podamos ponernos al día de manera mucho más eficiente, mucho más ágil que como lo hacíamos hace unos años atrás. Entonces, la educación en valores forma parte de esa educación global. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos formando parte de un programa que nos forma en valores, ya que muchísimas de nuestras instituciones formales obvian este tema. La educación emocional, decíamos en nuestra presentación, la pedagogía hacia la civilidad, la hemos ido dejando en el pasado. La educación civil
la educación moral y cívica, como la decían en mis tiempos, la vemos en la misma manera vertiginosa en que la vida nos ha ido exigiendo ubicarnos en actividades aparentemente mucho más productivas, han dejado por el camino muchas disciplinas que son fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. La filosofía ha sido desplazada en muchos currículos en el mundo. La filosofía, insisto, la valoro como disciplina, es una actividad, es un saber que nos permite ir a lo más profundo del quehacer humano. La profesora hablaba del pensamiento crítico. La filosofía es fundamental para llevar adelante el pensamiento crítico. Filosofar sobre por qué estamos en este mundo es fundamental. Por eso insisto que la globalidad debe ser fundamentada en las necesidades del ser humano. Y las necesidades del ser humano cada día son mucho más integrales y son mucho más exigentes. Muchísimas gracias, Jesús. A ver, otra pregunta si tenemos. Hay una pregunta para Jesús. Dice la pregunta. Preparado. Ok. ¿Cuál es la relación entre responsabilidad y respeto? Yo creo que se complementan. El respeto hacia nuestros semejantes es la premisa fundamental para comprometernos con la vida, para comprometernos con la sociedad. Son dos aspectos que van ligados a la conducta del ser humano. Definitivamente impacta. Nosotros nos movemos, hablamos, pensamos, nos expresamos y eso tiene un impacto. Nada es gratis en lo que tiene que ver con el quehacer humano. Cuando respiramos, cuando pensamos, cuando nos preparamos, eso va a tener un impacto. Es fundamental entonces considerar que cualquier acción en la cual nos comprometamos debe estar pensada en función del impacto que va a tener en nuestros semejantes. Me puedo comprometer con acciones que aparentemente pueden estar ayudando a la humanidad. Puedo comprometerme con mis propios intereses y mis propios valores. ¿Cómo impacta eso al resto de la humanidad? Allí está la relación enfocada de manera filosófica, como lo veo. Es eso, es pensar que ninguna de nuestras actividades no son observadas. Podemos ser referentes. Estamos comprometidos en ser referentes de nuestros jóvenes. Y si nos comprometemos a ser referentes de nuestros jóvenes, debemos pensar muy bien que somos un ejemplo y que somos un espejo para ellos. Ok, ahí volví nuevamente. Perdón. Estoy atento, Diana, entonces. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Vamos a dar por finalizada nuestro webinar de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Y si tienen alguna consulta, y no se olviden, el que quiere ser instructor, entonces tenemos ahí en el chat para que puedan unirse y poder inscribirse. Muchísimas gracias para todos y damos por culminado el taller de hoy. Hasta luego y nos vemos Muchas gracias. pronto. Sí.